Veamos qué es fracción molar. La fracción molar indica la relación de un componente en una mezcla y puede calcularse el tanto con la masa como presión y volumen. Veamos. Si yo tengo una mezcla, significa que la fracción molar de la solución, de toda la solución, va a ser igual a 1. Fracción molar de la solución, porque estamos hablando de una mezcla. Si lo llevamos a porcentaje, esto equivale al 100%. Por lo tanto, la fracción molar de una solución va a ser igual a la sumatoria, eso significa sumatoria, de la fracción molar de una sustancia desde I hasta N, es decir, de todo lo que haya en la mezcla. ¿Y cómo calculo la fracción molar de una sustancia? Se puede calcular con mol, con presión o con volumen. La fracción molar de una sustancia va a ser igual a los moles de esa sustancia dividido entre los moles totales de todas las sustancias presentes en la mezcla. También se puede calcular con presión. La fracción molar de una sustancia va a ser igual a la presión parcial, se denomina parcial porque la parte que ejerce esa sustancia sobre la presión total. Y por otro lado, también se puede calcular con volumen. La fracción molar va a ser igual al volumen parcial sobre el volumen total de toda la mezcla. Y por último, tenemos lo que es el porcentaje. El porcentaje de una sustancia dentro de una mezcla va a ser igual a la fracción molar de esa sustancia multiplicado por 100. Si yo quiero la fracción molar, despejamos. La fracción molar va a ser igual al porcentaje, si es que me dan como dato, y lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 100. Entonces tendríamos 4 fórmulas para calcular lo que es fracción molar, con moles, con presiones, con volúmenes y por último si me dan porcentajes. Las presiones no afectan en qué unidad se encuentre, puede estar atmósfera a atmósfera, puede estar litro a litro también el volumen, no afecta a las unidades. Lo importante es que estén en la misma unidad. Ahora, como están en la misma unidad, se va a simplificar. Por ejemplo, acá mol, mol se simplifica. Atmósfera, atmósfera se simplifica. Acá litro, litro se simplifica. Significa que esto no tiene unidades, es adimensional. Es solo un valor numérico. La fracción molar de cada componente dentro de una mezcla siempre va a ser menor a 1. Y la suma de todas las fracciones molares siempre me va a dar igual a 1 o aproximadamente igual a 1. Y con eso entramos a ejercicio. Todas estas fórmulas se encuentran en su texto. Ejercicio número 1. Vamos a anotar datos. Una mezcla de gases formadas por 32 gramos de dióxido de azufre me dan masa 1 igual a 32 gramos de dióxido de azufre, 100 gramos de cloro, masa 2, igual a 100 gramos de cloro y 66 gramos de dióxido de carbono. Masa 3, 66 gramos de dióxido de carbono. Ocupan un volumen, dice que todo esto ocupa un volumen, por lo tanto es volumen total igual a 7 litros. Y una temperatura, vamos a subirlo, y una temperatura igual a 120 grados Celsius. Calcular.
Inciso A. La fracción molar de cada gas. XI. Incógnita. Inciso B. La presión total. Me piden que calcule la presión total. Incógnita. Inciso C. Los volúmenes parciales. BI. Volúmenes parciales de cada gas. Y con eso comenzamos a resolver el ejercicio. Vamos a dividir todo esto de acá. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Veamos. Tengo masas de cada uno. Por lo tanto, yo los gramos lo puedo convertir a lo que corresponde moles. N1. Estos gramos también lo puedo convertir a moles. N2. Estos gramos también lo puedo convertir a moles. N3. Si yo sumo todos los moles, me va a dar N total. ¿Qué voy a utilizar para convertir a moles? Solamente el peso molecular. Entonces necesito calcular sus pesos moleculares y luego convertirlos a moles y luego sumarlo y tengo lo que corresponde a moles totales. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque al tener moles y moles totales puedo calcular la fracción molar, que es lo que me pide en el inciso A, calcular la fracción molar. Entonces, paso 1, calcular moles I y moles T, moles totales. Comencemos con el dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene un peso molecular igual, 32 más 32, 64 gramos sobre mol. Ya saben calcular peso molecular, o deberían saberlo, lo hemos hecho ya varias veces. Ahora convierto, agarro factor de conversión, 32 gramos de la sustancia, que es el dióxido de azufre, multiplicamos por su peso molecular. Y su peso molecular me dice que 64 gramos de esta sustancia equivale a un mol. Esto va a ser igual a 0,5 moles. Y ya tengo N1. Ahora, para la siguiente sustancia, cloro. Cloro molecular va a presentar un peso molecular igual, 35,5 por 2, me va a dar 71 gramos sobre mol. Y convertimos, yo tengo 100 gramos de esta sustancia, multiplicamos por su peso molecular. 71 gramos equivale a un mol. ¿Y cuánto me sale? 1,4 moles. La siguiente sustancia, dióxido de carbono. De esto calculamos su peso molecular, que va a ser igual 32 más 12, 44. 44 gramos sobre mol. Y calculamos ahora los moles. Yo tengo 66 gramos de esta sustancia, multiplicamos por su peso molecular. 44 gramos equivale a un mol. Igual, 1,5 moles. Y de esa manera tengo los resultados para cada compuesto químico. Ahora simplemente sumamos y voy a tener N total, 3,4. Y ya tengo los moles totales. Lo único que hice fue sumar todos los moles. Hacer eso para obtener moles totales.
Y con eso ya puedo calcular la fracción molar. Paso 2. Calcular la fracción molar de cada gas. La fórmula. La fracción molar de una sustancia es igual al número de moles de esa sustancia dividido entre los moles totales. Yo tengo los moles de cada sustancia y también tengo los moles totales. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Dividimos. Y procedemos a realizar el cálculo. Fracción molar de dióxido de azufre va a ser igual a 0,5 moles dividido entre moles totales, 3,4. 3,4 moles. Mol con mol se va y no hay unidades. 0,14. Sin unidades. Ahora, fracción molar del cloro va a ser igual a los moles del cloro, 1,4 moles, dividido entre 3,4 también moles, 0,41. Ahora es el turno de la fracción molar del dióxido de carbono. Esto va a ser igual a los moles de dióxido, 1,5 sobre 3,4. Mol, mol. Si yo sumo las tres fracciones molares, me va a dar igual a 1 o aproximadamente igual a 1, 0,9, 0,99, 1,01, 1,1, pero siempre alrededor de 1. Y ahí tengo lo que es la fracción molar. Y todo eso equivale al inciso A. Eso es el inciso A. Inciso B, calcular la presión total. ¿Cómo puedo calcular la presión total? Yo tengo volumen total, tengo temperatura, puedo ocupar los moles totales y utilizar la fórmula de estado, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Paso 3. Paso 3. Calcular la presión total. La fórmula PV igual N RT. Como voy a ocupar totales, todo tiene que ser total. Presión total, volumen total, moles totales. R es una constante, no puede ser total. Y la temperatura nunca se suma, siempre es una sola. Así que no afecta eso. Y tengo todo lo necesario. Tengo volumen total, tengo moles totales, R 0,082. Temperatura lo tengo, pero tiene que estar en Kelvin. Entonces sumamos más 273. Igual me va a dar 393 grados Kelvin. Despejamos. La presión total va a ser igual al número de moles totales por R por T sobre el volumen total. Reemplazando datos, la presión total va a ser igual a... Comenzamos a reemplazar. Número de moles totales, 3,4 moles. 3,4 moles. Por R, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. Por la temperatura
393 grados Kelvin, dividido entre el volumen 7 litros. De esta manera puedo simplificar, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va, litro con litro se va y me queda atmósferas, 15,65 atmósferas. Y ahí tenemos lo que corresponde a la presión total. Tengo presión total, tengo fracciones molares. ¿Y qué me pide? El volumen parcial para el inciso C. Este sería el inciso B. Ahora realizamos el inciso C. Paso 4. Calcular el volumen parcial, BI. ¿Y cómo voy a calcular eso? Tengo lo que corresponde a la fracción molar y tengo lo que corresponde al volumen total. Y conozco una fórmula que dice, la fracción molar de una sustancia es igual al volumen parcial de esa sustancia dividido entre su volumen total. Me está pidiendo volumen parcial de espejo. El volumen parcial de una sustancia va a ser igual a la fracción molar de esa sustancia multiplicado por su volumen total. Y comenzamos a resolver. Volumen de dióxido de azufre va a ser igual a la fracción molar, que es 0,14, multiplicado por el volumen total, que es 7 litros, 2,8 litros. Ahora, el volumen de cloro va a ser igual a la fracción de cloro, que es 0,41 por 7 litros. Igual, este es 0,98 litros. Volumen de cloro igual a 0,41 por 7 igual. Volumen de dióxido de carbono va a ser igual a 0,44 por 7 igual 3,08 litros. Y ahí tengo lo que corresponde al inciso C. Los volúmenes parciales de cada gas. Continuamos con el siguiente ejercicio. Notemos datos. En un recipiente se mezclan los siguientes volúmenes. Datos. Volumen 1 igual a 3 litros. Volumen 2, 3 litros de hidrógeno. El volumen 2, 5 litros de helio. 5 litros de helio. Volumen 3 igual a 2 litros de monóxido de nitrógeno. Manifestando una presión total, me dicen la presión total, pero antes de proseguir, acá ya puedo calcular lo que es moles totales. No es moles totales, volumen total, ya que tengo todos los volúmenes. 3 más 5, 8 más 2, 10. Entonces voy a tener 10 litros del volumen total. Lo único que hice fue sumar. Más me dan una presión total. La presión total es igual de 820 torricelis. Como posiblemente lo ocupe, ya que tengo totales, con la ecuación de estado, lo convierto a atmósferas. Al convertirlo, yo sé que una atmósfera es igual a 760 torricelis. De esa manera, torricelli con torricelli se va y la presión total en atmósferas igual a 1,07 atmósferas. Ya tengo la presión total. Inciso A.
volumen total. Ya lo tengo, 10 litros. Me pedía calcular el volumen total y ya lo tengo. 10 litros. Se acabó el inciso A. Inciso B. Fracción molar de cada gas. Me pide fracción molar de cada gas. Inciso C. Presión parcial. BI. Incógnita. Inciso D. Composición porcentual. Inciso D. Lo que me pide es el porcentaje de cada sustancia. Ya tengo el inciso A, entonces pasamos al inciso B directo. Dividimos. Fracción molar. La fracción molar se puede calcular ya que tengo el volumen de cada gas y tengo el volumen total. Paso 1. Calcular la fracción molar. La fórmula dice que la fracción molar de una sustancia es igual al volumen de esa sustancia, al volumen parcial, dividido sobre su volumen total. Entonces calculo fracción molar de hidrógeno. Va a ser igual al volumen de hidrógeno, 3 litros, dividido entre el volumen total, 10 litros, igual 0,3 sin unidades, ya que litro con litro se va. Y ya tengo lo que es la fracción molar de hidrógeno. Fracción molar de helio va a ser igual al volumen de helio, 5 litros, sobre el volumen total, 10 litros, igual a 0,5 litros. No es litro, no tiene unidades. Litro con litro se va y me queda solo 0,5. El último gas, fracción molar del monóxido de nitrógeno, va a ser igual a los litros de monóxido, 2 litros, dividido entre el volumen total, que es 10 litros, igual a 0,2 litros. De esta manera se simplifica. Sigo escribiendo litros yo. Litro con litro se va y no tiene unidades. Es adimensional la fracción molar, sin unidades. Y ya tengo lo que corresponde al inciso B. Ahora el inciso C. Paso 2. Me pide calcular la presión parcial de cada gas. Para eso necesito la presión total. La tengo, entonces se puede calcular. Calcular la presión parcial de cada gas. Hay una fórmula que dice que la fracción molar es igual a la presión parcial de cada gas dividido entre su presión total. Despejando, va a ser presión parcial de cada gas igual a la fracción molar de ese gas multiplicado por su presión total. Y yo tengo presión total. Ahora, su resultado, ¿en qué está? ¿En atmósfera o en Torricelli? Entonces, la presión parcial de hidrógeno va a ser igual a la fracción molar de hidrógeno 0,3 por la presión total en Torricellis, 820 Torricellis. Igual 246 Torricellis, Tor. Presión parcial de helio, fracción molar de helio, 0,5 por 820 Torricellis igual 410
Torricellis. Presión parcial de monóxido de nitrógeno va a ser igual a 0,2 por 820 Torricellis. Y esas son las presiones parciales de cada gas. Y eso corresponde al inciso C. Ahora el inciso D. Calcular el porcentaje de cada sustancia. El porcentaje de cada sustancia va a ser igual a la fracción molar de esa sustancia multiplicado por 100. Entonces, porcentaje de hidrógeno igual a su fracción molar 0,3 por 100 igual a 30%. Porcentaje de helio igual a su fracción molar 0,5 multiplicado por 100 igual a 50%. Y por último, porcentaje de monóxido igual a su fracción 0,2 multiplicado por 100 igual 20%. Y ahí tengo los resultados. Continuemos, último ejercicio. 3 compuestos gaseosos A, B y C están contenidos en un recipiente. La presión parcial de A, datos, lo vamos a hacer gráficamente. Yo tengo un recipiente, como son sustancias gaseosas, tiene que ser un recipiente cerrado. En un recipiente yo tengo A, B y C, son sustancias gaseosas. La presión parcial de A me dice que la presión de A es igual a 0,6 atmósferas. La fracción molar del compuesto B me dice también que la fracción molar de B es igual al doble de C. Va a ser 2 veces la fracción molar de C, el doble de C. Si la presión total es igual a 1900 milímetros de mercurio, calcule las fracciones molares y las presiones parciales de cada componente. Me pide que calcule PI y XI, fracción molar y presión parcial de cada gas. Dividimos. Y veamos qué se puede calcular. Primero, vamos a deducir las fórmulas. Yo sé que la presión ya tengo de A, entonces ya no necesito, me faltaría la presión de B. Va a ser igual, la presión de B despejando va a ser igual a la fracción molar de B por la presión total. Tengo la presión total. Fracción molar de B dice que es 2 veces C. También sé que la presión de C va a ser igual a la fracción molar de C multiplicado por la presión total. Las fracciones molares. La fracción molar de A va a ser igual a la presión de A sobre la presión total. Puedo calcular fracción molar de A. ¿Por qué motivo? Porque tengo presión de A y tengo presión total. Lo que no tengo son las presiones de B ni C para calcular fracción de A. Por lo tanto, la única manera de calcular fracción molar es calculando A y utilizando estas dos incógnitas. Entonces, paso 1, para hacerlo por paso.
calcular la fracción molar de A. Y volviendo a escribir la fórmula. La fracción molar de A va a ser igual a la presión de A dividido entre la presión total. Reemplazando datos, presión de A es 0,6 atmósferas y presión total está en milímetros de mercurio. No se puede simplificar, tiene que estar en la misma unidad. Entonces, cualquiera de los dos transformo. Voy a transformar atmósferas. Un factor de conversión. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. De esta manera, atmósfera con atmósfera se va, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va, y el resultado me sale sin unidades. 0,24, sin unidades. Esa es la fracción molar de A. Ahora, paso 2. Calcular fracción molar de B y fracción molar de C. De esos dos me faltan. ¿Cómo voy a calcular? A través de un sistema de ecuación. Para comenzar, yo sé que la fracción molar de B es igual a 2 veces la fracción molar de C. Ya tengo una ecuación hasta ahí. ¿Cuál sería mi otra ecuación? Mi otra ecuación es la fracción molar de la solución. 1 va a ser igual a la suma, y lo voy a subir, es lo primero que les expliqué. Acá, la fracción molar de la solución siempre va a ser 1. Es decir, que la suma de todas las fracciones molares siempre me va a dar igual a 1. De ahí saco la segunda ecuación. Entonces, 1 va a ser igual a la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de C. Y esta sería mi segunda ecuación. Y tengo un sistema de ecuación con dos incógnitas. ¿Por qué con dos? Porque A ya conozco su valor, es 0,24. Solamente me falta B y C. B y C. Reemplazamos. 1 va a ser igual fracción molar de A, que es 0,24, más fracción molar de B, que equivale a 2 veces fracción molar de C, más fracción molar de C. Esto que está sumando pasa a restar. Sería 1 menos 0,24 igual 2 más 1, 3 veces fracción molar de C, 0,76. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y el resultado va a ser 0,25. Esa es la fracción molar de C. Ahora fracción molar de B. Fracción molar de B dice que es igual a 2 por 0,25 igual a 0,5. 0,5. Y ya tengo las fracciones molares. Y ya tengo las fracciones molares. Ya tengo lo que corresponde a la primera pregunta que me pedía fracción molar. Ahora, presión parcial. 3. Calcular la presión parcial de cada componente. Conozco la fórmula, la voy a volver a escribir, que la fracción molar es igual a la presión parcial de cada componente sobre la presión total. Despejando, la presión parcial va a ser igual a la fracción molar de cada componente multiplicado por la presión total. Reemplazando, presión de A
va a ser igual fracción de A 0,24 por dividido entre 760, 2.5. ¿Cuánto sale esto? Atmósfera. Igual 0,6 atmósferas. Ahora, presión de B va a ser igual fracción de B 0,51 por 2,5 atmósferas. Igual 1,27 atmósferas. Presión de C igual a fracción de C 0,25 por 2,5 atmósferas. Igual 0,62 atmósferas. ¿Listo? Y esas son las presiones parciales de cada gas. De A, de B y de C.